Miércoles 16 de febrero, son las 8 de la mañana y comenzamos la agenda económica AM acá en CNN Chile y les cuento que se mantiene la volatilidad en los mercados mundiales. El lunes fue de fuertes caídas, el martes fue de importantes alzas y ahora les voy a contar que en algunos mercados hay alzas, en otros mercados hay bajas, algunas importantes, otras menos importantes en magnitud. La verdad es que los distintos índices, la volatilidad se va a mantener mientras la situación entre Rusia y Ucrania no alcance un cauce definitivo y también no se sepa la magnitud de las alzas en las tasas de interés, específicamente por parte de la Reserva Federal del Banco Central. Reserva Federal del Banco Central fue una redundancia, la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto lo veremos en las bolsas, en el dólar y también el petróleo. El mundo se mantiene en vilo esperando la decisión de Vladimir Putin y una eventual invasión a Ucrania. Movimientos contradictorios del líder ruso que no logran relajar las tensiones con Occidente y cuyas repercusiones más inmediatas las reciben los mercados. Uno ve la sensibilidad, está a flor de piel en la mente del inversionista, pero la incertidumbre sigue, porque uno no sabe si esto puede ser algo puntual o va a ser algo permanente. El lunes, luego de que Rusia desplegara sus tropas en la frontera con Ucrania, las bolsas se desplomaron y el petróleo llegó a máximos que no se veían desde 2014, bordeando los $100 el barril. Entonces, este es un puzzle que cuesta bastante entenderlo y que para América Latina significa que si hay conflicto, todo nuestro costo de vida aumenta en forma directa por el tema energético. Este martes, el Kremlin decidió retirar parte de los 130.000 efectivos desde el límite con Ucrania, lo que ha dado algo de calma a los mercados. El Eurostock subió 1,95%, mientras que el Dow Jones lo hizo en 1,21%. En contraste, el petróleo WTI, que sirve como referencia para Chile y que el lunes también vio alzas inéditas desde hace 7 años, cayó 3,87%, cotizándose en $91,77 el barril. Mientras que el Brent registró el mayor descenso desde diciembre de 2021 con 3,54% y transándose a $93,6 el barril. Es distinto estar preparado para un gasto y para un desabastecimiento como para un conflicto bélico. Si bien hay amenazas de sanciones para lo que es Rusia, todavía no hay nada concreto. Por eso es que una vez que una noticia positiva empieza a aliviar el mercado, ya que no se ha roto ese desbalance. A pesar del retiro de las tropas, algunos simulacros rusos en la frontera continúan. Sin embargo, el desfile de mandatarios de distintos países tratando de frenar el conflicto con diplomacia ha surtido algunos efectos. Vladimir Putin dijo no querer una guerra entre su país y Ucrania, al mismo tiempo que el canciller alemán Olaf Scholz dejó en manos de sus pares europeos la responsabilidad por la paz. Para mi generación, una guerra en Europa se ha convertido en algo impensado y debemos asegurarnos que siga así. Como jefes de Estado y de gobierno, es nuestra maldita responsabilidad y nuestro trabajo prevenir una escalada en Europa. Una guerra entre estas dos naciones tendría efectos severos para Occidente, en particular para economías importadoras como la nuestra. Si el precio del petróleo se eleva, bienes como los combustibles subirán de precio, contribuyendo al alza en la inflación. Ante un conflicto bélico, un alza del gas, un alza del petróleo, se tiene que pasar acá a Chile como somos, porque nosotros somos importadores netos de ese tipo de productos. Entonces, al final, los importadores los traspasan a precios finales y eso afecta a nuestros bolsillos. Otro que reaccionó a los movimientos entre la potencia euroasiática y la nación europea es el dólar. Este martes tuvo una caída de 1,54% y cerró en 801 pesos. Vamos a ver ahora cómo están algunos de los mercados que ya han cerrado o están a media jornada. Dejamos fuera Estados Unidos porque todavía no abre. Pasamos a revisarlo en la gráfica que hemos preparado. El Eurostoxx 50, que agrupa las principales 50 acciones de Europa, está apenas en alza, 1 centésima. Esto difiere con el alza de más de 1 punto que nosotros reportábamos ayer a esta misma hora. El FTSE 100 de Londres también cambió de dirección, cayendo 0,36% a media jornada, mientras que el martes estaba subiendo a esta hora. Lo mismo que el DAX de Frankfurt, ayer a esta hora estaba subiendo casi 1,5 puntos, ahora cae 0,12%, es un día más normal, no es nada terrible, pero muestra la volatilidad ya que predomina en los mercados. Y aquí también es una muestra, el Nikkei de Tokio ya cerró.
2,22%, importante alza. Difiere de la caída que tuvo más o menos en esa magnitud el martes. Por eso les digo que no hay todavía ninguna senda definitiva en los mercados, porque el conflicto entre Rusia y Ucrania tampoco tiene una senda definitiva, solo señales. Y los mercados reaccionan a señales. Lo veíamos en la nota de Belén Vázquez, el dólar cayó más o menos 14 pesos este martes, llegando a cerca de 800. Nuevamente, y tal como pasa con los otros índices, aquí el conflicto geopolítico es el que predomina para la cotización del tipo de cambio. El viernes, casi en el cierre de mercado internacional, empezaron las filtraciones de datos donde la inteligencia norteamericana aseguraba que era muy probable una guerra con Rusia o que era bastante inminente. Esto empezó a preocupar los mercados durante la jornada del día lunes y la del día de hoy, pero afortunadamente hoy día con mejores condiciones que las que vimos durante la jornada de ayer. Ya el mercado está corrigiendo, el dólar también se ha visto afectado en eso, entonces sin duda las condiciones para el día de hoy por lo menos son un poco más favorables. Bueno, si el dólar cae de manera importante y el petróleo también, uno debería hacer la suma y proyectar que las bencinas empiecen a bajar. Bueno, esto es así siempre que se mantenga la suma de estos dos factores, porque si esto sucede solamente un día, no va a tener prácticamente ningún impacto. Y esto lo sabemos bastante bien porque ya no me acuerdo cuántas son las semanas seguidas en que la bencina, los distintos combustibles están subiendo en nuestro país. Ya creo que en ninguna parte de Chile hay algún litro de bencina bajo 1.000 pesos. Realmente impresionante cómo ha subido. Y si en tanto el dólar como el petróleo se mantienen en los valores actuales, esto se va a mantener. Yo antes cargaba 20.000 semanal y después ahora pago... esta camioneta es de la empresa y gastamos entre 50 semanal. A lo mejor no ha aumentado el 70% el valor de la benzina, pero yo he notado que gasto más o menos un 70% más. Claramente es un precio que ya se está haciendo impagable. Acusan que el precio del combustible está por las nubes. Tras un largo tiempo al alza, los automovilistas notan la diferencia en el bolsillo y piensan en cómo poder ahorrar. La ocupamos solamente para trabajar. Tendría que dejar el vehículo en casa y no gasto benzina. Pero eso sería una dificultad muy grande para mi trabajo. No uso transporte público, muy malo. Muy malo el transporte público. ¿Prefiere entonces desembolsar un poquito más? Claro. Algunos intentan bajarse del auto ciertos días de la semana, pero otros derechamente prefieren acomodar el presupuesto familiar para correr con el gasto extra que por estos días significa conducir, algo que al parecer está lejos de cambiar. Hasta ahora el MEPCO en la actualidad está sucediendo alrededor de 100 pesos de gasolinas y 35 pesos de diésel. Por lo tanto, en la medida que no hayan bajas importantes en el precio del petróleo o en el tipo de cambio, no tenemos ninguna posibilidad de avisorar bajas en el precio de las gasolinas. El precio del petróleo llegó a su máximo en 7 años, esto por la tensión entre Rusia y Ucrania que incrementa la incertidumbre mundial. Así sube el precio de los tipos de cambio en los países emergentes, entre ellos Chile. Si hablamos del petróleo, la situación tampoco es más auspiciosa. La OPEC, para evitar que los precios siguieran bajando al principio de la pandemia, implementó un programa de reducción de la producción y para ir aumentándola levemente a una razón de 400.000 barriles diarios. Sin embargo, lo que ha pasado es que la demanda se ha incrementado mayor fuerza que eso y eso ha generado que los precios se empiecen a incrementar. Asimismo, las eventuales sanciones de Estados Unidos podrían influir en las exportaciones de Rusia, uno de los mayores productores de petróleo del mundo. De seguir así, se espera que el precio del barril supere la barrera de los $100. Aquí estamos en un verdadero zapato chino. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que el precio de la gasolina sea menor? Muy difícil, porque en Chile prácticamente no se produce petróleo, por lo tanto no producimos combustibles, todo se importa y cuando todo se importa no tenemos prácticamente ninguna variable que manejar. Ya vemos que el dólar no depende en gran medida de lo que hagamos internamente, porque afuera hay factores más importantes que hacen que su precio se eleve.
Respecto al petróleo, nada tenemos que hacer, pues si no producimos nada no manejamos el precio. Entonces, por esas dos variables es poco lo que Chile puede hacer. Incluso lo veíamos en la nota, cómo el MEPCO subsidia el precio que debería en verdad tener el litro de combustible. Debería estar en prácticamente 60 pesos más. Eso ya se está haciendo. Y otra cosa muy importante, porque sabemos que hay una carga de impuestos muy importante para el litro de petróleo y aún más para el litro de benzina. Pero lo que hay en Chile en estos momentos, hay presión por mayor gasto social. Entonces, quitamos impuestos a los combustibles, que es un producto inelástico, es decir, no importa el precio. Los chilenos lamentablemente vamos a tener que seguir gastando en benzina porque tenemos que movilizarnos. Entonces, recauda mucho. Si nosotros tenemos más presiones de gasto social, vamos a quitar ese impuesto que recauda harto. Está difícil por ese lado. Y también cuando estamos hablando de cambio climático, se habla de gravar precisamente actividades que contaminen más. Y el combustible contamina. No hay una solución fácil para esto. Y como les decía, si es algo que netamente importamos y nosotros no lo producimos internamente, no es mucho lo que podamos hacer, pero es algo que todos sufrimos cuando pagamos al ir a las estaciones de servicio. Y también hay informaciones corporativas respecto al negocio del petróleo, porque Enex, que es la empresa que opera la marca Shell en Chile, estaría ultimando su apertura a bolsa. Así al menos lo tendría contemplado desde Quiñenco, que es la matriz de Enex, y sería la primera apertura a bolsa en más de 2 años, ya que la última fue Cencosud Shopping en 2019. JP Morgan y BTG Pactual son los bancos de inversión a cargo de la colocación. No hay mayores detalles, simplemente lo que publicó Pulso este martes. Vamos a ver entonces si se da esta apertura a bolsa, la primera, como les decía, en casi 3 años en Chile. Pensamos que si bien la salida a bolsa de Enex no tendrá un gran impacto en el IPSA, de todas formas es una muy buena noticia tener una buena apertura a bolsa. La última había sido el año 2019 con Cencosud Shopping. En el caso de la elección de los bancos de inversión, tanto de BTG como de JP Morgan, consideramos que se debe a factores de búsqueda de inversionistas principalmente extranjeros, aunque no descartamos que también exista mucho interés a nivel local. Les decimos ahora que pongan mucho ojo con lo que va a suceder hoy en la Convención Constitucional. Sabemos que ya el Pleno empezó a revisar y a votar normas en general, pero hoy en la Comisión de Sistema de Justicia y Órganos Autónomos de Control se analizarán 6 iniciativas sobre el Banco Central. Estas iniciativas fueron presentadas por distintos sectores políticos, así como por la ciudadanía a través de iniciativas populares de norma. Y todas coinciden en, al menos en su descripción, mantener la autonomía del ente emisor. Yo les decía en otros programas que ese concepto, al parecer, sí tendría ya los 2/3 para todas sus votaciones, que el Banco Central siga siendo autónomo. ¿En qué hay algunas diferencias? Los objetivos, que quizás ya no sea solamente el control de la estabilización de los precios, sino que también pueda influir en el empleo, que tenga como mandato principal también el crecimiento. Incluso algunas mencionan que todas las decisiones tengan un componente de enfrentar el cambio climático, sustentabilidad. Eso yo creo que también hay bastante consenso, incluso ahora, sin siquiera que haya cambios a cómo funciona actualmente el Banco Central. Eso sí, también hay, por ejemplo, propuestas en cuanto a cómo se podría remover a los consejeros del ente emisor. Las acusaciones constitucionales se ha hablado, hay otras propuestas que dicen que no, que es mejor se haga a través de informes cuando hay alguna decisión económica que afecte gravemente al país. Si ese informe lo demuestra, se puede remover a un director o al consejo entero con la aprobación de la mayoría del Congreso. Eso lo vimos en una de las propuestas que se van a ser revisadas este miércoles. Y también hay algunas propuestas en cuanto a la composición del Consejo. Por ejemplo, que actualmente tiene 5 consejeros, pero que pase a 7. Esas son algunas de las mociones que van a ser revisadas, como les decía, hoy en la Comisión de Sistema de Justicia y Órganos Autónomos de Control.
8:14, hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso vamos a analizar un tema que a ustedes les va a interesar, pero que no es una buena noticia. ¿Cómo han subido las tasas de interés hipotecarias? El promedio está en 4,20%. Lo más probable es que el Banco Central anuncie esta semana que ese promedio ya subió. Lo analizamos al regreso acá en Agenda Económica. Como les decía, actualmente las tasas de créditos hipotecarias están en 4,20% promedio, al menos así lo informó el Banco Central la semana pasada. Lo más probable es que esta semana informe una nueva alza. ¿Cómo está impactando esto en la demanda por viviendas? Obviamente departamentos la más numerosa. Lo conversamos con el gerente comercial de la inmobiliaria Sinergia, Diego Simonete, que vemos en pantalla. Diego, gracias por estar en Agenda Económica. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. Diego, sí, bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco, Sinergia, ¿cuál es el mercado principal al que apunta? Y también, ¿cómo están los planes de inversión con este panorama en los créditos hipotecarios? Sinergia tiene varios proyectos y van desde los departamentos de 1.700 UF más o menos hasta casas de cercano a los 12.000, incluso 13.000 UF. Ese es nuestro abanico de proyectos. Somos fuertes los dos, casa y departamento. ¿Cómo están los planes de inversión para este año, con los proyectos para el próximo, teniendo en cuenta este factor de alza en las tasas de interés que obviamente perjudica la demanda por créditos? Ya, mira, te cuento que nosotros para este año sí consideramos una baja de la venta, también por un tema de stock de proyectos, que lo he repetido en otras ocasiones. Hay inmobiliarias que no tienen los costos necesarios para partir un proyecto, por lo tanto no es factible partirlo, no solo por la demanda, sino también por la posibilidad de partir el proyecto. Entonces, dado eso, nosotros proyectamos más o menos un 20% menos de venta este año. Y con los proyectos que nosotros tenemos, la verdad que la absorción, que es venta partido por la cantidad de proyectos que tenemos, no alcanza para este año. Entonces, no tenemos considerado nuevos proyectos, sí lanzamiento de nuevas etapas dentro de los proyectos. No ha sido tema para nosotros esto de la baja demanda con los créditos hipotecarios. Creo que es súper importante enseñar a los clientes. Hoy día sigo viendo, estamos en plena escrituración de un proyecto inmobiliario en Estación Central con más de 200 unidades. Y me sorprendió que hace 2 días llamé al jefe de operaciones, yo estoy de vacaciones, y me dijo que estaba muy contento, que el avance de la escrituración va súper bien y sigue viendo tasas de un 4, 4,5 y financiamiento a 30 años, lo que me sorprendió. Y la verdad que los bancos efectivamente están buscando nuevas opciones. Está también la opción de las mutuarias, que es una opción muy buena, que hoy día los clientes están abriendo los ojos más que nunca, donde están llegando a los 30 años, es donde les importa. Por lo que menciona tu jefe de operaciones, ¿no le está impactando tan negativamente el alza de las tasas como uno podría esperar desde afuera? Porque las tasas están, al menos en el promedio, casi al doble de lo que estaban hace menos de un año. Entonces, al menos desde la experiencia que tienen ustedes en este proyecto que tú mencionabas, específicamente en Estación Central, no habría tanto impacto negativo, sino que se mantendrían los procesos que ya habían comenzado antes. Sí, lo que hace es súper importante, Nicolás, diferenciar el tipo de cliente. Okay. Hay 3 clientes: el cliente de entrega inmediata, que es el cliente que te estoy diciendo, que él más o menos ya está listo con el pie, entonces está dentro de estos meses que hay escritura. Después está el crédito, el cliente en verde, que se llama que es máximo 2 años, 1 o 2 años, y después está la venta en blanco, que es más de 2 años. Yo creo que el nivel de incertidumbre hoy día es mucho más fuerte en el verde o en el blanco, porque hoy día los clientes que tienen más o menos el pie listo se están tirando a comprar la propiedad. Si bien han subido las tasas de interés, no olvidar que hoy día están normalizadas. Lo que veíamos hace 2 o 3 años son récords históricos de tasa baja. Yo vi, por ejemplo, tasas de hipotecarias de clientes de 1,5%, que la verdad que jamás las había visto en mi vida. Entonces hoy día estamos normalizando. Cuando tú hablas de 4,55, son tasas que uno vio el 2014, ¿para qué hablar del 2008? Entonces hay que decirle a la gente que por favor
averigüen los bancos. Hoy día todavía los bancos están dando buenas opciones, están reinventándose con nuevos productos. Ayer, por ejemplo, estuve leyendo ahí un banco que daba un pie inicial, o sea, que te pedía un pie inicial, que te financiaba por pocos años y te dejaba un cuotón final para, no sé, 12, 15 años. Son cosas que están inventándose porque los bancos no se van a quedar tranquilos, porque también ellos dependen también de los créditos hipotecarios. Sí, lo que tú mencionas es muy importante porque, una opinión personal, yo creo que la persona que no es inversionista, sino que está comprando un departamento porque quiere en su proyecto de vida, ya tiene visto el barrio, ya tenía tomada la decisión, sigue adelante con esto por más que la tasa de interés suba, porque es una decisión de vida, no una decisión financiera. Yo creo que lo que tú mencionas es bastante correcto. Los inversionistas que compran de A3, de A4 o de más departamentos, que lo hacen por una oportunidad de negocios, ahí pueden estar algo más dudosos porque ellos lo que están viendo es una oportunidad financiera que quizás la puedan encontrar con mejores rendimientos en otro rubro. Eso yo creo que es algo bastante importante que tú lo mencionabas bastante claro. Sí. Ahora, los inversionistas también nosotros tenemos un área inversionista que tratamos más que de venderle al inversionista, es de asesorarlo y comentarle un poco de qué se trata. Yo siempre cuando mi grupo de cercanos me pregunta, ¿es buen momento para invertir? Siempre le hago el ejemplo, les digo, imagínate una inversión donde te dice alguien, mira, ponme un 20% y el otro 80% yo te voy a pagar todos los meses un porcentaje hasta cumplir el 80% durante 20 años. ¿Te interesa? Y me dicen al tiro, sí, obvio. Bueno, le digo, esa es la inversión inmobiliaria, donde tú arriendas una propiedad y el 80% restante te lo va pagando el arrendatario y el dividendo. Por lo tanto, en 20 años más o en 25 tú vas a tener el 100% de la propiedad pagada, donde tú pusiste solamente un 20%, incluso puede ser un 15%. Lo que pasa es que hoy día se usa más el 20% porque encaja más el arriendo con el dividendo. Entonces, yo no sé en qué país es mala una inversión donde tú pones un 20 y el otro 80 te lo pone una tercera persona, donde tenía un seguro de vida en caso que te pase algo, que queda todo pagado, y donde hay una plusvalía más encima durante esos 20 años. Entonces, sigue siendo una buena inversión, indiferente de la tasa. La tasa lo que te complica un poco es el encaje entre el arriendo y el dividendo. Pero los arriendos han venido subiendo. Aquí en este mismo canal se ha hablado del tema, en otros canales también. Entonces, yo también tratamos como inmobiliaria de tranquilizar a los inversionistas, decirle cómo puede seguir siendo una buena inversión. Hay alternativas en los bancos, aumentar el pie es una muy buena opción, olvidarse, por ejemplo, del 10%, porque sí, suena bonito el 10%, pero hoy día financiarte un 90% te va a desencajar mucho el arriendo con el dividendo. No lo recomiendo. Tú mencionas que lo importante es que ya, si sube los costos de los dividendos por el alza en la UEF, por las tasas, etcétera, si va también con un alza en el precio de los arriendos para quienes quieren comprar para arrendar como inversión, ahí se netea. Es un buen punto. Ahora, quisiera preguntarte, cada vez es también más común este modelo de negocios en que una inmobiliaria vende un departamento con la promesa de arrendarle o conseguirle arriendo al comprador al menos durante 4 años o 5 años. Eso también es un incentivo para quien quiera comprar un departamento, de que no tiene que preocuparse de buscar un arrendatario, sino que eso lo hace la inmobiliaria. ¿Tú crees que ese modelo de negocio es algo que está permeando cada vez más en la industria? Sí, mira, lo he visto harto en otras inmobiliarias. Nosotros lo hemos estado barajando, pero siempre externalizando. Yo soy creyente de la frase pastelero tus pasteles. Yo creo que si bien se pueden hacer buenos acuerdos comerciales con personas que se dedican a arrendarte la propiedad, hoy día hay muchas aplicaciones, incluso el otro día estuve con el dueño en la aplicación, de que él es un marketplace, o sea, tú pones tu propiedad para arriendo y esa aplicación te ayuda a arrendarla, a mantener el alza, por ejemplo, cada 6 meses del IPC, en ver las cuentas básicas del arrendatario. O sea, hay muchas herramientas hoy día para ayudar a los clientes, pero yo creo que hoy día el tema del arriendo no es tema, porque cada vez que pasa el tiempo hay escasez de arriendo, o sea, la escasez de propiedades disponibles para arriendo. La gente se ha ido a salir a arrendar, obviamente porque ha bajado un poco la demanda por casa, porque la factibilidad de comprar casa es más difícil y se ha tirado al arriendo. Entonces, no sé si sea tema hoy día el tema de ofrecer a arrendar la propiedad, porque no hay problema con eso. Lo que sí hoy día estamos enfocados como inmobiliaria es
ayudar a pagar mejor el pie, porque hoy día está ahí el tema. Hoy día la idea de bajar la carga del dividendo, que es lo más importante para el propietario, hay una sola opción para mí: subir el pie para que la plata que tú le pidas al banco sea menor. Si tú le pides menos plata al banco, obviamente, aunque te suba la tasa, va a ser menor. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros como inmobiliaria? Es alargar los plazos. Si, por ejemplo, un cliente va a escriturar en un año más, yo perfectamente le puedo dar un año más para que me pague el pie. Sí, efectivamente tiene un costo para la inmobiliaria, pero ese costo yo se lo puedo traspasar a precio sin problema, porque aproximadamente, para que te hagáis una idea, un 0,3% del valor de la propiedad es los gastos mes a mes, ¿cachai? Entre contribución, gasto común y costo financiero. Si yo le doy 10 meses más, estamos hablando de un 3%. Te puedo asegurar, y no ha pasado con los clientes, que el cliente prefiere que no le haga ese descuento, un 3%, pero que le dé 10 meses más para escriturar. ¿Por qué? Porque si le quedan 10 meses para escriturar y yo le doy 10 más, el pago mensual del pie se le da a la mitad, o puede pagar el doble. Diego Simonetti, gerente comercial de Inmobiliaria Sinergia, gracias por estar en Agenda Económica este miércoles, y también doblemente gracias por interrumpir tus vacaciones para hablar sobre este tema que le interesa a todas las personas. Aquí estamos. Una muy buena jornada, que estés bien. Muchas gracias, Nicolás. Chao, que te ven. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Terminamos Agenda Económica de este miércoles. Ya viene todas las noticias internacionales, por supuesto, enfocadas en lo que pasa entre Rusia y Ucrania, con Jacinta Molina en Conexión Global. Nos vemos.